Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. 22 personas fueron asesinadas en una nueva masacre registrada en el sector de Sociovivienda al norte de Guayaquil debido a una posible disputa entre facciones de una banda criminal. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Nos acompañan a esta hora el doctor Jean-Paul Pinto, experto en seguridad, quien se encuentra aquí en nuestros estudios, y también el doctor Patricio Haro, exdirector del IAEN. Muy buenas tardes todavía a ambos y gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Gracias por la invitación, gusto estar aquí, saludos a la audiencia del programa. Gracias. En todo caso, iniciamos con lo que la introducción que acaba de dar Fausto, esta crisis que estamos viviendo por la escalada en nuestro país que ya resulta extrema. Estamos viendo justamente eso, esta situación, lo que ocurrió en Nueva Prosperina, esta masacre como consecuencia de enfrentamientos entre las bandas criminales disputándose territorios, y estamos también los ecuatorianos esperanzados en que la asistencia internacional en materia de seguridad pueda darnos algún respiro, pueda generar algún cambio, pero de manera realista, ¿qué tanto cambio, doctor Pinto, podemos esperar con esta asistencia internacional? Y hay que dejar claro qué es lo que implica además. Sí, mira, una primera cosa es que nosotros esperábamos que con el nuevo ministro las cosas cambien, que entre con un plan, unas estrategias, pero realmente nos damos cuenta que a pesar de los cambios, no hay nuevas políticas, es más de lo mismo y por eso los resultados no acompañan, ¿no es cierto? Ese es un primer acercamiento que podemos hacer. El segundo es que afortunadamente el gobierno, los ministros han rectificado, porque el presidente realmente estaba mal asesorado en el manejo de los términos técnicos de seguridad, y él al comienzo dijo que iban a venir tropas, fuerzas especiales. Entonces nos imaginábamos, ¿no es cierto?, que iban a venir por poco los 6, ¿no es cierto?, norteamericanos acá, y iban a pelearse con los grupos criminales, iba a haber una guerra. Y después, claro, entendimos mejor las cosas y no era eso, sino que era un tema de cooperación. Todo esto y asistencia. Porque en eso, materia de seguridad, claro. Ni nadie puede estar en contra de eso, ¿sí? Lo que era necesario era que los países nos den tecnología, inteligencia, equipamiento, entrenamiento, pero para eso nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que no es cuestión de que el presidente dice algo un día martes y el miércoles de las 7 de la mañana están aquí. Es un proceso. El gobierno debió reunirse con todos los embajadores, debió justamente indicar cuáles eran las necesidades del Estado, del país. Ellos, de acuerdo a eso, iban a hacer sus consultas con sus presidentes, y de acuerdo a eso iban a decir, mira, sí podemos o no podemos, o podemos con esto. Y con ese listado, con esa ayuda y cooperación, ahí recién se podía ir a la asamblea y pedir, digamos, un voto de confianza, porque tampoco el espacio de la asamblea era obligatorio, no era necesario. No es necesario para nada la intervención de la asamblea. No era un paso necesario para estar ahí. Pero mira que hicimos todo al revés. Primeramente hicimos el anuncio, dijimos que iban a venir, después nos dimos cuenta que no era tan fácil, comenzamos a contactar a la Unión Europea, a los Estados Unidos, a los europeos, para ver si nos pueden ayudar. Y el problema final para mí es que en el mundo actual hay otras prioridades. Ucrania, Rusia, Europa está en otras cosas, Estados Unidos no piensa que América Latina sea una prioridad. Entonces no es que el Ecuador, geopolíticamente hablando, sea una prioridad ni sea un país de alto peso a nivel internacional. Entonces yo te digo que todo eso va a limitar la ayuda y se va a demorar. Dejemos en claro, no es un cambio que se va a ver de manera inmediata, para que tengan claro esto los ciudadanos, porque muchas veces se va a esperar que si vienen en 3 semanas, en 4 semanas ya vamos a ver cambios, y no va a funcionar de esa manera. Ahora, un poco discrepando con esta parte, doctor Patricio Haro, hoy la canciller Gabriela Sommerfield en Notimundo a la Carta nos refería precisamente sobre los temas de cooperación, y ella hablaba de una necesidad de apoyos ya con un enfoque regional, tomando en cuenta que el tema de los grupos de delincuencia organizada que operan en nuestro país han trascendido en algunos casos, tienen conexiones con otros países en la región, inclusive conexiones también con Europa. Es entonces, y un poco quizá en ese punto, discrepando con el doctor Pinto, es necesario acudir realmente a otros países y verán el interés de llegar a esta cooperación tomando en cuenta la expansión de estos grupos, o es únicamente un tema muy local. Muchas gracias, Fausto. Buenas noches. Muchas gracias también, María del Carmen. Un saludo a Jean-Paul y a la gran audiencia.
El problema que está viviendo el Ecuador no es un problema aislado ni es un problema propio del Ecuador, es un problema internacional en el que están integrados 462, por lo menos 462 organizaciones delincuenciales convertidas en parte del crimen internacional organizado, el crimen transnacional organizado, como queramos llamarlo. Estas 462 organizaciones han estructurado lo que yo llamo un sistema de fronteras, y este sistema de fronteras es que para ellos no existen fronteras y están relacionados a través de este sistema todas las actividades delictivas que no solamente implican el tráfico de drogas, sino todas las actividades conexas con ello, partiendo del sicariato, continuando con el lavado de activos, con el tráfico de armas, con el tráfico de blancas, inclusive con la migración ilegal. Entonces, este no es un problema que está viviendo el Ecuador aisladamente, es un problema mundial. Y eso está ratificado precisamente hoy, cuando la prensa nos hace saber que una enorme cantidad de cocaína proveniente del Ecuador fue capturada en España y en la que estaba involucrada nada menos que la Magromafia. Y la Magromafia es una de las organizaciones, una organización marroquí más temibles que actúa en Europa. Es decir, hay acciones europeas que están actuando ya en nuestro país. Es decir, están utilizando el territorio nacional como salida de la cocaína que proviene de Colombia y salen por nuestras playas o por nuestras pistas clandestinas hacia los mercados de Estados Unidos y Europa. Por lo tanto, esto quiere decir también que está ingresando mayor cantidad de cocaína, y esos carteles criollos que buscan proporcionar servicios logísticos a estos grandes carteles internacionales que trafican la droga a través de nuestros territorios, por darles todo el soporte logístico que ellos tienen, es decir, recibir la droga en la frontera colombo-ecuatoriana, atravesar nuestro territorio hasta zonas de acopio y desde ahí hacia los puertos de salida. Se disputan proporcionar esos servicios que, insisto una vez más, son pagados en mercadería, es decir, son pagados en cocaína, y esa cocaína tiene necesariamente que ser convertida en dólares, y esa conversión solamente se hace en territorio nacional, multiplicando el microtráfico, y eso es precisamente la causa de los 22 muertos, que no fue otra cosa que una disputa de bandas que se fraccionaron por el ejercicio de liderazgo también, y porque buscan este espacio de negocio ilícito al proporcionar este servicio logístico a los grandes carteles. Entonces se dividen o buscan dividirse entre parte de los tiguerones, un nuevo grupo que es los tiguerones Fénix y los tiguerones igualitos. Es decir, ¿qué son los tiguerones igualitos y los tiguerones Fénix? Esa división por efectos económicos, por remuneraciones de enorme cantidad de dinero, que prestan los servicios a los carteles que se siguen multiplicando y continúan con su actividad delictiva en el Ecuador a través del tráfico de drogas. Ahora bien, Jean Paul, Italia ya ha mostrado su predisposición para apoyar a Ecuador, Estados Unidos lo propio, se habla también de España, hay conversaciones con Argentina, por ejemplo. Esta cooperación, ¿en qué sentido debería ir más allá de, por ejemplo, tecnología, algo que ya se ha recibido en algunos casos? La logística, ¿cómo? Mira, para mí lo principal sería el tema de inteligencia. Me parece que de los puntos más flacos en el país es los temas de inteligencia. Ahí, por ejemplo, el Mossad debería ser un actor clave en el Ecuador. Entonces deberíamos tener conversaciones con los países que tienen los sistemas de inteligencia más avanzados, los británicos, por ejemplo, los franceses igual. Entonces, eso es lo que hay que hacer, pero realmente lo que no se entiende es por qué recién esperamos a que las cosas se compliquen tanto para hacer estos acercamientos que podíamos haberlos hecho hace un año atrás, cuando el gobierno comenzó, y ahora ya estos acercamientos y ayudas estarían en el país. Es lo que no se entiende. Pero ¿por qué se hizo esto? Porque el gobierno estuvo muy, digamos, ensimismado de que la mano dura y la militarización iban a funcionar. Y ahora que nos damos cuenta que la mano dura y la militarización no han funcionado, es que ahora decimos, bueno, ¿y ahora quién nos puede ayudar? Y estamos regresando a ver al mundo, a ver quién podría ser ese país que nos podría colaborar. Entonces, mira que yo creo sinceramente que hemos perdido más de un año.
Esto la canciller debió haberlo trabajado a los pocos días de posicionado el gobierno. Y eso yo lo he dicho en varias entrevistas anteriores, aquí mismo en esta radio. O sea, ese era un puntal importante de la seguridad, de la inteligencia, y realmente no se hizo a tiempo. Y estamos ahora que estamos muy desbordados, estamos acudiendo a la ayuda internacional. Esperemos que no sea muy tarde, no estemos en un punto de inflexión del cual no podamos regresar. También en la entrevista que mantuvo ahora con nosotros la canciller Gabriela Sommerfeld, específicamente con Fausto, ella hablaba de que esta cooperación no solamente se iba a centrar en temas de capacitación, de entrenamiento a las fuerzas del orden, sino también habló de inteligencia, por supuesto, y dijo que había que trabajar también en el combate al lavado de activos, porque esto es un negocio finalmente, y lo ideal es poder trabajar específicamente haciendo frente a esta situación. Algo que no lo estamos manejando adecuadamente al momento en nuestro país, doctor Haro. ¿Esto está faltando justamente? La seguridad cooperativa es la evolución de la seguridad multinacional y de la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos. La cooperación ha venido desde hace mucho tiempo y el Ecuador ha tenido cooperación desde hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, la ayuda militar norteamericana caracterizada y matizada en el IMED, que es la cooperación para la instrucción militar en las ventas de armamento al exterior, en la realización de maniobras, son parte de la cooperación. Entonces la cooperación sí ha estado presente. Recordemos nosotros que el gobierno del presidente Lasso firmó un acuerdo de cooperación a través del ministro Lara, el ministro de Defensa Luis Lara, y es una cooperación millonaria que ya ha llegado también, pero esa cooperación tiene que darse primero con los países que se sienten afectados de esta relación del crimen internacional organizado y del tráfico de estupefacientes a través del Ecuador, que son los grandes mercados. Entonces, esa cooperación debe provenir de los Estados Unidos y de Europa, pero yo he dicho por varias ocasiones también que esa cooperación debemos ir nosotros más allá de la cooperación, y ir más allá de la cooperación, ¿qué quiere decir? Ir a conformar una coalición. ¿Qué es una coalición? No es otra cosa que la integración de diferentes países que tienen un objetivo común, y ese objetivo común es precisamente derrotar al crimen internacional organizado. Sabemos claramente, y eso es obvio, amenazas comunes, respuestas comunes. Entonces debemos ir más allá de la cooperación. La ministra hoy está haciendo conversaciones a través de sus relaciones internacionales con los diferentes países para buscar cooperación, pero debemos ir más allá de la cooperación. Debemos pedir ya el establecimiento de esta coalición internacional con los países que estamos involucrados, es decir, con los países productores, con los países de tránsito, con los países que están en la ruta, y desde luego con los grandes mercados. Israel no es un gran mercado de cocaína para el Ecuador, entonces a ellos no les interesa que la Mossad venga a dar servicios de cooperación. Entonces, ¿quiénes son los que involucrados? La Unión Europea. Ya han venido los embajadores de diferentes países de la Unión Europea y de la Unión Europea mismo a decir, sí, nosotros vamos a cooperar, van a cooperar con inteligencia y todo, pero ellos deben también ser parte de esta coalición internacional. Esta coalición, insisto, por definición, es una organización temporal que está vigente con un solo propósito, y cuando se alcanza ese propósito, entonces se termina la coalición. No es lo mismo que una alianza y no es lo mismo que cooperación. Hemos visto lo que ocurre, doctor Haro, en Durán, en Guayas, en la provincia de Manabí, en algunos sectores de Esmeraldas, por supuesto, y mucha gente tiende a comparar esto y dice, estamos igual o peor que en México, ya llegamos a México. ¿Cuál es el país de espejo? ¿Cuál es el país cuya experiencia nos podría servir a Ecuador como para no repetir algunas cosas o incluso aplicar otras para el combate al narcotráfico, combate a la delincuencia? Bueno, lo esencial es diferenciar que no estamos en un problema de inseguridad, sino que en efecto estamos en una guerra interna, y debemos conducir esta acción como una guerra interna, es decir, con el empleo de las Fuerzas Armadas. No es que sea militarizado el país, las Fuerzas Armadas están conduciendo una guerra interna bajo los preceptos, la doctrina y los principios de la guerra interna. Entonces,
Colombia vivió un proceso muy similar, Medellín especialmente vivió un proceso muy similar, en donde las características eran las mismas, es decir, la muerte violenta, los sicarios, los grupos delincuenciales enfrentándose entre sí y enfrentándose con el Estado, con las Fuerzas Armadas en la disputa de la violencia legítima. Entonces, en estas condiciones, el Medellín es un ejemplo para nosotros y Colombia, desde luego. México es también un ejemplo, pero de lo que no se debe hacer. México, desde el año 2006, en que el presidente Calderón declaró la guerra al narcotráfico, al igual que nosotros, le designó a las Fuerzas Armadas, especialmente a la Marina de Guerra, para que conduzca estas cosas, pero fue solo. Y México está perdiendo esa guerra, más de 500,000 de muertos. Entonces, desde el 2006 hasta ahora, no ha conseguido ganar esa guerra y cada vez los grupos se siguen multiplicando como se están multiplicando en el Ecuador. Entonces, lo que nosotros debemos tener es, sí, la experiencia ajena que se convierte en un momento determinado en doctrina, pero ir más allá de la cooperación, ir, insisto, a esa coalición internacional que nos permita combatir todos en contra de esa amenaza que nos está afectando a la región y al mundo. Ahora, doctor Pinto, si tomamos como ejemplo justamente a Medellín, vemos que ha tomado años que se diera ese cambio, que finalmente se pudo dar, ese combate al crimen organizado que se dio desde los 80s, que inició y que tomó muchísimos años con un plan integral bien estructurado. Debemos también los ecuatorianos pensar en eso, porque a veces esperamos que un solo gobierno ya haga todo el cambio. Ahora también hay que ver las cosas que no ha hecho este gobierno, pero no ha estado ni 2 años, entonces es difícil pedirle que hayan cambios en cuanto al combate al crimen organizado, cuando es algo que todos sabemos que ha venido cocinándose desde hace ya muchos años. No es un problema de ahora, no es que de repente hace 2 meses o 3 meses iniciaron estas agrupaciones criminales. No es así, esto ya viene preparándose desde hace mucho tiempo. Si tomamos ese caso de Medellín, entonces tenemos que planificar a muy largo plazo un plan integral. Sí, claro, 20 años, ¿no? En el 93, desde que murió Pablo Escobar, hasta el 2013, Medellín pasó a ser la ciudad más violenta del mundo, a ser la ciudad más innovadora del mundo. Pero lo raro es que si decimos que estamos en guerra, el modelo de Medellín no nos conviene, porque Medellín no salió por la guerra, Medellín salió por la innovación social, por la intervención del sector privado, por políticas de deporte, por las bibliotecas que están en las montañas, esos cubos negros en las montañas. Entonces, si decimos que Medellín es el ejemplo, entonces dejemos de hacer la guerra, terminemos la guerra y pongámonos a hacer un plan de seguridad integral con políticas económicas, sociales, participación del sector privado, porque la idea no es ir a matar a los jóvenes en las comunas. Existe solamente una matanza muy famosa en la Comuna 13, por la cual Álvaro Uribe ahorita también está siendo enjuiciado en Colombia, por esas matanzas, ¿no es cierto?, de jóvenes en la Comuna 13, en Medellín. Pero mira, si decimos que Medellín es el ejemplo, entonces dejemos de militarizar la seguridad. Los militares a la soberanía, a las fronteras, a la minería ilegal, pero no a la seguridad interna. Países como Chile, Argentina tienen inventado la entrada de militares en la seguridad. Entonces, si cogemos el ejemplo de Medellín, yo soy favorable a eso, siempre lo he dicho. Una mirada multidimensional, seguridad humana como enfoque en el Ecuador, enfocado a la seguridad integral como concepto en la Constitución del país. Todo esto implicará que evidentemente habrá que sacar a los militares. Pero ¿cómo se maneja la contención entonces? Porque vemos lo que pasó en Nueva Prosperina. Hay que manejar también la contención del crimen. Decimos que el tema mexicano, de la violencia. El mexicano es una guerra, pero ¿cómo es posible que sigamos insistiendo en una guerra cuando hay otro país que hizo la guerra y la hace desde 25 años sin resultado significativo? En Colombia todavía el problema no se ha resuelto a pesar de toda la seguridad democrática que implementó Uribe. En el Brasil tampoco las tropas de élite que había en las favelas tampoco lograron pacificar y sacar a los carteles de ahí. Entonces nos damos cuenta a nivel mundial que la mano dura, la militarización, el uso de Fuerzas Armadas en seguridad interna no funciona y que tenemos que ir a otras propuestas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que hace Petro en Colombia, los temas de la paz total, la pacificación. Me parece que hay otros modelos que podemos seguir, pero no podemos insistir en cosas que no han resultado en otros países. Qué bueno que hemos hablado de Medellín, porque ese es el modelo en el que yo creo. Un modelo que le apuesta al sector privado,
al tema de educación, al tema del deporte, social, al tema de la cultura, las bibliotecas, a la innovación social. Medellín es una gran ciudad por los temas de innovación social, no que porque fueron a militarizar la ciudad o porque militares y policías entraron ahí. Nos damos cuenta que eso no funciona. Lo único que hace es perpetuar la guerra, perpetuar los muertos, y si en México una guerra hizo 400,000, 500,000 muertos hasta ahora, en esta guerra, ¿cuántos muertos van a haber en el Ecuador? O sea, si seguimos en esta guerra también 20 años, tal vez habrá 30, 40,000 muertos. ¿Y quién asumirá el costo político de esas muertes? Porque esa guerra se va a pelear en las ciudades, van a ser ciudadanos que van a morir. ¿Con el riesgo de paramilitarismo? Y es evidente, cuando Lazo, ¿no es cierto?, flexibilizó el tema de acceso a las armas, ese es el primer camino al tema de grupos privados armados, y eso son las autodefensas que hubo en Colombia. Cuando los empresarios se dan cuenta de que el Estado no puede con la policía y los militares protegerlos, los empresarios cogen y forman sus grupos militares armados, y eso a nivel internacional está penado como un indicador de un país que no es seguro a nivel mundial. ¿Y estamos cerca de eso? Cerca, muy cerca. Bueno, es un tema preocupante, porque también este hecho de solo ir al ataque en contra de los grupos de delincuencia organizada, de la criminalidad, a través de este uso de la fuerza, las armas, y no mirar de otra forma la solución, doctor Haro, podría tener otros riesgos. Y desde luego, la guerra tiene sus complicaciones y tiene sus riesgos, pero debemos recordar nosotros que Medellín, que yo he puesto como ejemplo, y creo también como John Paul en el tema de que es el modelo a seguir, fue primero pacificada, es decir, después del bombazo en la iglesia, en donde hubo una cantidad de niños muertos, una brigada ingresó a pacificar, es decir, a dar con todo, y después de eso, claro, vinieron los libros, vinieron las bibliotecas, vino el Estado, hacer la presencia del Estado. Entonces, nosotros no podemos salir cuando están delincuentes armados emboscando con la más alta capacitación a un comandante que está luchando en contra de las fuerzas enemigas. No podemos salir con libros a defendernos. Eso tiene que ser enfrentado con armas. Entonces esa es precisamente la guerra que estamos viviendo, no porque las Fuerzas Armadas ni el Estado quieren esta guerra, sino porque el crimen internacional organizado buscó la guerra. El caso del comandante Cedeño, del teniente coronel Cedeño, Porfirio Cedeño, en Guayaquil, no fueron sicarios los que mataron, es un comando altamente capacitado y entrenado para ejecutar esa misión militar, porque fue una misión militar. Entonces debemos tener absolutamente claro, ellos están provocando y están enfrentando al Estado ecuatoriano en una guerra que se da al interior del país, y es una guerra interna. No es cuestión de seguridadcita ciudadana, no es cuestión de seguridad integral, es una guerra interna, y tiene que conducirse como más. Una vez que esté pacificado el país, una vez que el Estado haya recuperado esa capacidad del monopolio legítimo de la fuerza y la violencia, ese momento ahí vendrá una acción que debe ir también progresivamente con el empleo militar. Desde luego que sí, esa es la razón estructural de esto. Es decir, ¿por qué se da en la Prosperina y en estos sectores las masacres que se dan en la disputa de territorio? Pues precisamente porque ahí están las condiciones sociales más ínfimas. Entonces los jóvenes, los adolescentes o los adultos que vivieron siempre ausentes de la presencia del Estado, ven en esta oportunidad de los grupos del crimen internacional organizado posibilidades de salir adelante, entonces se integran a eso. Entonces estas disputas precisamente se dan con que allí están las causas estructurales de la violencia que hoy vive el Ecuador. Entonces, sí, hay consecuencias, y las consecuencias las estamos viviendo. 22 muertos en un día, eso es terrible. Pero no es 22 muertos porque simplemente estaban disputándose las bandas, es una guerra interna la que se está viviendo. 22 muertos nosotros tuvimos en la guerra del Cenepa en una noche, pero cuando fue una de las operaciones más sangrientas que conduce a esa guerra. Entonces debemos nosotros como ecuatorianos estar absolutamente claros que debemos enfrentar con armas. No podemos, si nos atacan con armas, no podemos enfrentar con pañuelos blancos.
Tal vez se debería llevar adelante una combinación de ambas, ¿no? Tal vez medidas de contención hasta cierto punto para hacer frente a la situación actual, pero por supuesto con un plan a largo plazo, donde justamente como poníamos el ejemplo de Medellín, ya se pueda ver el tema social, educación, todo lo que es necesario para hacer frente a esta situación. Claro, mira, en el Cauca sucedió eso con Petro, ¿no? Petro primeramente entró con Fuerzas Armadas, limpió la zona de disidentes, pero llegaron todos los ministerios a hacer política pública en un territorio perdido. Pero es lo que digo, en la política nuestra no hay esa segunda fase. Al presidente no le hemos escuchado, ¿no es cierto?, un plan, una estrategia que diga, miren, esto es por etapas. Primeramente van a entrar militares y policías, pero después de eso ya tenemos otro plan preparado donde van a entrar los públicos y privados, los GATS, y van a hacer intervención, vamos a intervenir, vamos a hacer proyectos para rescatar a los jóvenes de la criminalidad. Eso es lo que falta, porque el día que los jóvenes se entreguen o depongan las armas y digan no quiero ser nunca más sicario, secuestrador, ¿qué les vamos a decir? O sea, ¿qué les vamos a proponer? ¿Dónde está el proyecto de emprendimiento, de becas de estudio, de capital semilla para que hagan otra vida? No hay nada detrás de eso. Yo nunca le he escuchado al presidente decir, tranquilos, primeramente van a actuar militares y policías, pero ya tengo después el segundo paso, que es el tema social, económico, productivo y de emprendimiento, así que no se preocupen. Estos jóvenes que hoy delinquen, matan, descuartizan, ya les tenemos una solución el día que depongan las armas. Tengo ya unos fondos internacionales que les vamos a entregar para que esos chicos no vuelvan a delinquir, porque son chicos de 16, 17, 18 años, esos son los chicos con los cuales nos enfrentamos, no son gente muy adulta, entonces, pero lo que nos falta, insisto, es esa mirada integral. Entonces podemos entrar primeramente a disuadir y ser muy disuasivos en lo que hacemos e ir a atacar frontalmente, pero después ¿qué? Después que eso se resuelva, no hay nada detrás y es lo que nos está faltando, y por eso, insisto, el Ministerio de Defensa tiene a su cargo el Plan Nacional de Seguridad Integral. Hasta ahora llevamos más de un año y medio que no sabemos si el plan se hizo, se aprobó, en qué estado está. No hay transparencia. El ministro de Defensa nunca ha comunicado sobre ese plan, nunca ha dicho si lo hizo, lo aprobó, en qué estado está, y es el plan que el país necesita. No este plan Fénix que no sabemos si existió o no existió, eso debería quedar en el pasado. El nuevo ministro debió entrar con un plan nuevo y decir, mis políticas y ejes son estos, yo voy a intervenir así, aquí está mi plan. Eso es seriedad. Porque la gente lo va a ver, y si la gente ve eso, va a decir, le voy a volver a dar el voto de confianza. No, pero si solamente es un cambio de nombre, inclusive en la comunicación el uno se contradice al otro, que sí son fuerzas, no son fuerzas, es cooperación, estamos perdidos. Tenemos inclusive errores de comunicación de cara a la ciudadanía de lo que realmente estamos pidiendo y solicitando a otros países. Un plan multidimensional, las armas y los libros. Creo que es parte de la propuesta que se ha hecho acá en este panel. Agradecemos al doctor Patricio Haro, exdirector del IAEN, y al doctor Jean-Paul Pinto, experto en seguridad, por hablar sobre un tema que es lamentablemente el de debate de coyuntura: la inseguridad, la falta de políticas efectivas en el combate a los grupos de delincuencia organizada. Y aquí hay algunas propuestas que creo que es importante sacar algunas soluciones propuestas, principalmente, María del Carmen. Así es, definitivamente el tema de mayor preocupación en la actualidad en nuestro país. Con esto cerramos. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en este espacio. Gracias. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.